Dios habla por medio de su Hijo. God speaks through his Son. Dios hablaba por medio de los profetas en otros tiempos, God used to speak through prophets in other times, pero ahora habla por su Hijo. but now he speaks through his Son. Habla por su palabra. He speaks through his word. El texto que tenemos base es Hebreo capítulo 1 hasta el verso 4. The main text that we have for today is Hebrews 1, 1 through 4. Hebreos capítulo Hebrews 1, 1 1 en adelante. and forward. ¿Ven? Habiendo hablado por los profetas, verso 1. Verse 1, having spoken through the prophets. Dios se revelaba en parte a través de profetas. God revealed himself in part through prophets. Profetas son siervos de Dios cuyo mensaje es dirigido al arrepentimiento. Prophets are servants of God whose message is directed towards repentance. Así como Natán Just like Nathan le dijo a David told David su pecado y que tenía que arrepentirse. his sins and that he needed to repent. Y podemos hablar de muchos profetas And we can talk about many prophets que dijeron la condición de muchas personas. who said the condition of many people, Pero decir la condición de un rey but to say the condition of a king no era fácil. wasn't easy. Pero los profetas But prophets obedecían más a Dios obeyed God more que el tener el temor de sus propias vidas. than to fear for their own lives. Oímos de otros profetas también, We hear about other prophets too, como Elías, like Elijah, cuando le profetizó acá, when he prophesied to Ahab, que tenía que dejar su idolatría, telling him that he needed to leave behind his idolatry, que el país iba a entrar en una sequía, that the country was going to enter into a drought. pero después But after, Dios le proveyó God provided la respuesta de que iba a llover. the luego. answer that it would rain after. Y así podemos ver muchos profetas And like this, we can see many prophets en la antigüedad. in antiquity. También los profetas advertían las consecuencias. Prophets also, Por ejemplo, como un Jeremías, like Jeremiah, provided que le warnings, dijo a la condición que iba a pasar el pueblo de Israel who said the conditions that the people of Israel were going to go through por su idolatría, por no confiar en Dios, because of their idolatry and not trusting God. y que iban a llegar siendo cautivos a Babilonia. And they're going to be taken captive to Babylon. Pero una vez se cumplieran 70 años But de once esclavitud, 70 years of slavery had iban a regresar de nuevo completed, they would come back a su tierra. to their land. Así que provee advertencia, And so he provides warnings. pero también los profetas proveían esperanza. But the prophets also provided hope. Como hablé de Jeremías, Like I spoke about Jeremiah, de que su pueblo iba a regresar de nuevo allí. that his people was going to come back. Y podemos ver, por ejemplo, And we can see, for example, aún Isaías. Isaiah. Isaías habló del nacimiento de Jesús Isaiah spoke of the birth of Jesus y también habló de su muerte. and also about his death. Y en Isaías 53, In Isaiah 53, Isaías le presenta al pueblo y le dice: Isaiah presents the people and says, ¿quién ha creído a nuestro anuncio who has believed our y announcement, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? and over whom has the arm of the Lord been manifested? Subirá agua renuevo delante de él, Could be once again before him. y como raíz de tierra seca, And as the root in no hay arid parecer land en él ni hermosura, would not be upon him mas beauty, le veremos sin atractivo para que le deseemos. we will see him without any attraction, so we Despreciado can y desechado entre los hombres, desire him, varón de dolores, man of pain, experimentado en quebranto. experimented in breaking. Pero también, But also, cuando hablamos de los profetas when we talk about the prophets, que se revelaban, they were revealed, pero también encontramos aquí but we also find a alguien más completo, someone more complete, que es Jesús, which is Jesus, que es la revelación de la misma palabra. which is the revelation of the word itself. En una ocasión, On an occasion, el mismo Jesús, Jesus himself, ¿se acuerdan cuando estaban los tres hebreos
que Nabucodonosor lo tiró al fuego? Do you remember when the 3 Hebrew boys were in the Porque no quisieron adorar su estatua que él había construido. fiery furnace because they didn't want to Sadrach, worship Mesach y Abednego. the statue that he had created, Mientras Shadrach, Meshach, and estaban Abednego? en el fuego, As they were in the fire, apareció un cuarto. there was a fourth. Y ese cuarto, ¿sabe quién era? And that fourth, you know who it was? Jesús mismo. Jesus himself, Una cristofanía a Christophany en el Antiguo Testamento. in the Old Testament. Por eso Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. That is why Jesus is the God is the same yesterday, today, and tomorrow. Nos habla por medio de su Hijo. Verso 2. He speaks to us through his Son, verse 2. Jesús es superior Jesus is superior que todos los profetas than all the que le prophets precedieron. that preceded him. Profetas proclamaban la palabra de Proph- Dios, Prophets proclaimed the word of God, pero Jesús es la misma palabra. but Jesus is the word itself. Profetas declaran profecías, Prophets declare prophecies, pero Jesús las culmina esas profecías. but Jesus fulfills them. Y lo vemos en toda la palabra de Dios. And we see it throughout the entire word of God. Cosas que se cumplieron Things that were fulfilled y otras que están por cumplir. and others that are yet to be Y de fulfilled. esas que están por cumplir, And of those that are to be fulfilled, aún muchos apóstoles decían, many apostles used to say, hablando de su venida, speaking of his coming, que lo estaban esperando, that they were waiting for de him manera que su saludo era, in such a way that their greeting Maranatha. was, Maranatha, Cristo viene pronto. Jesus is coming soon. Y ese debe ser el saludo de nosotros And that should también. be our greeting as well. Cuando usted ve a un hermano When you see a brother que esté decaído, that is weakened, que haya como perdido la that esperanza, has lost hope, dígale, no se turbe, tell him do not be que disturbed. Cristo viene pronto. Jesus is coming soon. Y que no importa las situaciones que estemos atravesando, And it doesn't matter the circumstances that we're going through. Él está ahí como poderoso gigante. He is there as a powerful giant. No importando la situación, Doesn't matter the circumstances. no importando las cosas que puedan acontecer. Doesn't matter the things that can happen. Dios ha prometido estar con nosotros. God has promised to be with us. Amén. Los profetas son mensajeros de Dios. ¿Cuántos lo creen? The prophets are messengers of God, Pero Jesús es Dios. but Jesus is God. Jesús es Dios. Jesus is God. Amén. Eso es lo más importante de todo. And that's the most important thing of all. Heredero de todo. Verso 2. Inheritors of all, verse 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. The earth is the Lord's and everything in it, Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. because he affirmed it over the waters and over the seas. Esto está en el Salmo 24, 1 y 2. This is in Psalm 24, 1 and 2. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Amen. A veces pensamos que tenemos muchas cosas, Sometimes we think we have many things, pero nada podemos llevarnos, but we can't take anything with us porque todas las cosas él la hizo por él y para él. because he made all things for him and through A él le him. pertenece. It belongs to him. Y lo más importante que tú y yo somos de él. And the most important thing is that you and I belong to him. ¿Cuántos son de él? How many are his? Amén. Así que cuando él te diga que haga tal o cual cosa, So when he tells you to do such and such Hazla. thing, do it. porque si él te dice que la haga, Because if he tells you to do it, es porque tú y yo podemos hacerla. it's because you and I can do it. Hay muchas personas que Dios le ha dicho, haz tal cosa, There are many people that God has told them, do such thing. y ellos dicen, es que no puedo, And they say, oh, is that I can't. o deja tal cosa que no te conviene. Or leave behind something that is not Yo he good for you. tratado, pero que yo no puedo. I've tried, I just can't. Yo creo que tú puedes. I think you can.
Y cuando tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, And when you say, I can do all things in Christ who strengthens me, Dios te da nuevas fuerzas. God gives you new strength. Todas las cosas, las que usted ve y las que no puede ver, All things where you can see and where you cannot see fueron hechas por Él. were made through him. ¿Te ha oído gente decir, yo inventé tal o cual cosa? Have you heard people say, I invented such and such Y thing? que hay inventos nuevos y esas cosas. And there's new inventions and things like that. Usted sabía que ya eso estaba hecho. Did you know that was already done? Porque ya lo había hecho todo para poder hacer lo que usted está haciendo. Look, he has already done everything for you to be Amen. able to do what you're doing. Pero veo que todo le pertenece a Él. But I see that everything belongs to him. Todas las cosas son de Él y para All Él. things are his and for him. Y qué bueno cuando nosotros reconocemos esas verdades. And how good it is when we recognize those truths. El verso 3 nos habla de que Él es el resplandor de su propia gloria. Verse 3 speaks to us about the fact that he is the splendor of his glory. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. John testified concerning him. He cried out, saying, This is the one I spoke about when I said, He who comes after me has surpassed me, because he was before me. Era Juan, It was John que comía who ate langosta. Pero ¿sabe cuál es esa langosta? No de la que usted piensa. but not the kind that you think. De esos pajaritos que están en el monte. Those little birds that are in the field. Y su mensaje era contundente, fuerte. And his message was strong. Él le Powerful. decía, generación de víbora. He would say, Generation of vipers. Tremendo mensaje. What a message. A Herodes, el rey Herodes. To the King Herod. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. It is not listed for you to live with your brother's sister, wife. Mientras celebraban una fiesta, As they celebrated a feast, la hija de Herodía the daughter of bailaba Herodias, una danza she was dancing, que le encantaba al rey, cosas que no son that the king loved, things that are not lindas delante de Dios. beautiful before God. El rey con unos cuantos tragos, podríamos decir, borrachos, The king, drunk with several drinks, le dijo a la hija de Herodías que le daba hasta la mitad de su reino, told Herodias' daughter that he would give her up to half his kingdom, que le pidiera lo que ella quisiera. to ask anything she wanted. Y instruida por su madre le dijo And instructed by her mother, le she trayeran la said cabeza del Juan el Bautista to bring her the head of John the Baptist. y que se la llevaron en una bandeja, le cortaron la cabeza. And they brought it to her on a platter. Así que los profetas pasaban por todas esas cosas. And so the prophets went through all those things. Pero ¿qué quiero decir con esto? And what do I want to say with this? Que siempre el profeta That the prophet always se va a encontrar con muchos obstáculos. is going to come across many obstacles. Quizá usted dice, pero eso era antes. You might say, well, that was back then. Pero yo creo que hoy todavía hay profetas. But I think there are still prophets No today. profetas charlatanes. Nah, vagrant prophets. Porque hay muchas personas que dicen ser profetas. Because there are many people that say they're prophets. Pero eso es mentira. But that's a lie. Profeta verdadero True prophets es cuando las cosas se ven cumplirse. is when things are seen fulfilled. Yo creo que todavía hay. I think there still are. Aunque Even though hay personas que dicen there are people that say que anteriormente that before estaban los profetas, the prophets were que there, después de Jesucristo ya no hay profetas. that after Jesus there are no prophets. Es más todavía, algo más todavía. Even more so, Hay personas que dicen there are people that say que ya las lenguas the tongues
era en otros tiempos. was in other times. Yo creo en hablar en lengua, I believe in speaking in tongues, aunque muchos de ustedes quizás no lo crean, even though many of you don't. pero para mí ha sido de mucho beneficio. But for me, it has been very beneficial. Amén. Y yo sé que para los que la hablan también. And I know that for those who speak it as well. Ahora, eso no significa Now, that doesn't mean que porque no hable en lengua, en otras lenguas, that because you don't speak in other tongues, no va a entrar al reino de los cielos o no es salvo. you're not going to enter into the kingdom of heaven or you're not saved. Porque también Because also, hay algunas personas que dicen there are some people that say que la evidencia de tener el Espíritu Santo that the evidence of having the Holy Spirit es hablar en otras lenguas. is to speak in other tongues. No creo en eso, I don't believe that either. porque la palabra dice Because the word says que una vez nosotros creímos, that once we believe, fuimos sellados por el Espíritu Santo de we were Dios. sealed by the Holy Spirit of God. Pero Pablo dice But Paul says que procuremos to procure los mejores the dones. best gifts. Y el don de hablar en lengua, And the gift of speaking in tongues, aunque no es el tema, even though that's not the topic, nos ayuda a nosotros helps us a enfrentarnos con las fuerzas del mal, to confront the forces of evil con los poderes de las tinieblas. with the power of darkness. Todos dicen amén. How many say amen? Eso me ha sucedido a mí That has happened to me. y yo sé que a muchos de ustedes también le ha sucedido. And I know it's happened to many of you also. Amén. Una cosa es imitar las otras, el hablar en lengua, One thing is to imitate speaking y in otra tongues. cosa es cuando tú la hablas de parte del Señor. And another thing is when you speak it on behalf of the Lord. No para hacer un show como algunas personas. Not to create a show like some people. Felipe estaba con Jesús y no sabía que Jesús es el mismo Dios. And so Philip was with Jesus. He didn't know that Jesus is God himself. Nos pasa a nosotros también, It happens to us too. que no sabemos que Dios está en nosotros, That we don't know that God is in us. que somos casa de Dios That we are temples of the Lord. y que Él ha prometido estar con nosotros donde quiera que vayamos. And he has promised to be with us wherever we go. No importando la situación, la crisis que estemos atravesando. That doesn't matter the circumstances or the No crisis we're going No through. importa que usted esté pasando por el desierto. It doesn't matter that you're going through the wilderness. No importa lo que las leyes puedan decir. It doesn't matter what the laws can say. Porque dije que Jehová es la tierra y su plenitud. Because I said that God is the earth and his plenitude. Así que donde tú y yo habitamos pertenece a Él. And so wherever you and I inhabit belongs to him. Y tú y yo somos de Él. And you and I are him. Así que no tema manada pequeña. And so do not be fearful, small. Dios tiene el control de todas las cosas. God is in control of all things. Solo en Jesús tenemos redención y vida eterna. Only in Jesus do we have redemption and eternal life. No hay otro camino. There is no other way. Solo Jesús es el camino que conduce a la vida eterna. Only Jesus is the way to eternal life. Cuando Jesús se encuentra con Marta y María, When Jesus finds Magda and Mary, cuando Lázaro había muerto, when 4 días de Lazarus muerto ya, had died for 4 days, Jesús le dijo a ellas: Jesus said to them, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live. Somos hijos y herederos juntamente con Él. We are children and inheritors jointly with him. Lo que heredan son los hijos. The ones who inherit are children. ¿Cuánto creen eso? How many believe that? Sabe que muchas veces uno llega al médico Many times you go to the doctor y le preguntan a uno and they ask us de las enfermedades que han tenido nuestros antepasados, of the illnesses our ancestors have had, nuestros padres. our fathers. Y entonces, si le decimos, bueno, mi padre tuvo cierta enfermedad, cáncer, diabético, fue y todas esas cosas. And say, well, my Pues- father had several illnesses, cancer, diabetes.
Entonces los doctores dicen de que te dejó esa heredad. And so the doctors say that you inherited that. Entonces usted no va a recibir una herencia así. You shouldn't receive an inheritance like that. ¿Por qué muchas personas se tiran esa enfermedad, esa herencia Why do encima? so many people take on that inheritance? Esas son herencias que hay que rechazar Those are inheritance we need to reject y decir, no las recibo. and say, I don't receive it. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Somos hijos y herederos juntamente con Él. We are children and heirs jointly with him. Gálatas 4, del 3 y 8. Galatians 4, 3 to 8. En conclusión, Jesús es todo lo que necesitamos. In conclusion, Jesus is all we need. Dije que Jesús es todo lo que necesitamos. I said that Jesus is all we need. ¿No es verdad que pedimos muchas cosas muchas veces? Right? We ask a lot of things many times. Nos olvidamos que lo primero debe ser Jesús. We forget that the first thing should be Que Jesus. nuestra necesidad primordial es Él. That our primary need is him. Por eso debemos acercarnos a Él. That's why we need to get closer Al to trono de su him, gracia. to the throne of grace. Y allí vamos a encontrar el oportuno socorro que proviene de Dios. And there we will find the prompt help that comes from God. Hermano, la palabra de Dios te dice, Brothers, the word of God says to you, deleítate a sí mismo en Jehová delight yourself in y Él te Jehovah, concederá las peticiones de tu corazón. and he will concede the petitions of your heart. Encomienda a Jehová tu camino, Give God your walk. confía en Él Trust him, y Él hará. and he will do. Él va a hacer lo que Él ha prometido He will do what he has promised a su debido tiempo. in his time. No te desesperes. Do not become desperate. Espera en Él que Él hará. Wait in him. He will do it. ¿Cuáles son tus peticiones? What are your petitions? Dios las sabe. God knows. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando te dice, por But the medio de word alguno de los profetas. Of God is very clear when he says through some prophets. Jeremías 3:33. Jeremiah 3:33. Clama a mí y yo te responderé Call unto me and I y will te answer, enseñaré cosas grandes y and I ocultas will show you great and marvelous que tú no things conoces. that you do not know. Jesús es supremo a todos los profetas y a todo ángel. Jesus is greater than all prophets and all angels. Es superior He is greater a todos ellos. to all of them. ¿Cuánto creen eso? How many believe that? Por eso cuando peleamos, That is why when we fight, tenemos una batalla contra el enemigo, it's a battle against the enemy. tenemos que estar con el We need to be with him, que está de frente de nosotros, que es Jesús. who goes before us. Is Jesus. Nadie puede vencer al diablo si no es por medio de Jesucristo. No one can overcome the devil if it's not through Jesus Christ. Nadie es fuerte para hacerlo. No one is strong enough to do it, Porque nuestra humana naturaleza caída, because our fallen human nature, si Dios no está siendo el centro, if God is not being the center, nada vamos a hacer. we're going to do nothing. El enemigo es mentiroso. The enemy is a liar. Y yo sé que muchos de nosotros nos hemos enfrentado con él, And I know that many of us have confronted him, por no decir todos. just not to say all. Pero cuando Dios es el centro de nuestras vidas, But when God is the center of our lives, cuando Él nos selló con su Espíritu Santo, when he sealed us with his Holy Spirit, entonces nosotros vencemos. then we En el conquer nombre de Jesús. in the name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Jesús es la palabra de Dios viviente. Jesus is the living word. Y para vencer el enemigo tiene que ser por medio de su palabra. And to overcome the enemy has to be through his Y como word. su palabra es Jesús, And since his word is Jesus, cuando usted mienta esa palabra de Dios, when you mention that word of God, usted y yo vamos a vencer. you and I are going to conquer. Pero esa palabra de Dios But that word of God, es viva en nosotros. is it alive in us? Formamos parte de esa palabra de Dios, Do we make part of that word? porque así podemos vencer. Because that's how we can Así conquer. vencemos. That's how we conquer. Jesús es la roca inconmovible
Jesus is the immovable rock. Jesús es el centro de mi vida. Jesus is the center of my life. ¿Usted puede decir eso, que Jesús es el centro de su vida? Can you say that Jesus is the center of your life? Quizá usted diga, yo quisiera, pero no puedo. Maybe you say, I want to, but I can't. Sin Jesús no hay plan de redención. Without Jesus, there is no plan of redemption. Jesús es el verbo, es la palabra. Jesus is the word, La palabra viva the living word. se llama Jesucristo. It's called Jesus Christ. Amén. Jesús mismo dijo Jesus himself said en Juan in 1:14, John 1:14, no se turbe vuestro corazón. do not let your hearts be disturbed. Creéis en Dios, Believe in God, creed también en mí. believe in me also. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. In my Father's, Si así no there are fuera, many yo hubiese homes. dicho, If it wasn't like that, I would have said voy it. pues a preparar lugar para vosotros. I go to prepare a place for you. Si me fuere y os preparar el lugar, If I were to go prepare a vendré otra place, vez I will y come os back tomaré a mí mismo, and I will take you by para que myself, donde yo estoy, vosotros también estéis. so that wherever I am, you are also. Sabéis a dónde voy You know where I am going, y sabéis el camino. and you know the way. Uno de sus discípulos le dijo, One of his disciples said, Señor, no sabemos el camino. Lord, we don't know the way. ¿Usted diría lo mismo que algunos de ellos? Would you say the same Que as Jesús they tuvo did? que decirle, That Jesus had to tell pero them, si yo soy el camino. but I am the way. Jesús es el camino, Jesus is the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Usted quizás no le ha dicho así, You maybe haven't said that, pero quizás le ha dicho, ¿valdrá la pena yo seguir andando en este camino? or maybe you said, is it worth continuing to walk Por las In this way. situaciones que está atravesando muchas veces. because of the situations you're going through many times? Yo le voy a decir que sí, I'm going to tell you yes, que vale la pena it is worth servirle a it, Dios. serving God. No a mi manera, Not in the way that I want, sino a la manera de Dios. but in the way of the Lord. Vale la pena servirle, It's worth it, serving Him, porque Dios a su debido tiempo because God in His time va a hacerlo. will do it. Si no, If not, no detenemos. if we do not Si seguimos avanzando. detain ourselves Pablo and continue decía, to move forward, Paul said, No es que yo pretendo ya haber alcanzado todo, it's not that I pretend to have achieved pero everything, una cosa but hago, one thing I do, olvidando ciertamente forgetting lo que queda atrás the things that are y behind extendiéndome and extending a lo que myself está adelante. to what's forward. Jesús es el Cordero de Dios Jesus is the Lamb of que God quita el pecado del that mundo. takes away the sins of the earth. No significa This doesn't mean que no vamos a pecar muchas veces. that we're not going to sin many times. Es un continuo arrepentimiento en nuestras vidas. It's a continual repentance in our lives, Que pecamos con nuestras mentes, that we sin with our minds, nuestras actitudes. our attitudes, Pero el que es de Dios but that who belongs to no God practica el pecado, doesn't practice sin porque la simiente de Dios because the seed of God está en él is in him. y no puede pecar. He can't sin. Cuando digo no puede pecar, When I say can't sin, puede resbalar, you can slip, pero no conscientemente va a cometer pecados. but you're not going to consciously commit Cuando uno sins. lo hace conscientemente, When somebody does this es consciously, porque la simiente de Dios no it's está en because él. the seed of God is not in them. Y algo más dice la palabra de The word Dios. says something else. Algo mucho más ahí en San Juan habla de esto. Something else in John. It talks about this. Hablando del que peca, Speaking of the person who sins, que es del diablo. who belongs to the devil. Porque el diablo ha sido un pecador desde el principio. Because the devil has been a sinner since the beginning. Pero para esto vino el Hijo de Dios But for this, the Son of para God deshacer came las obras del diablo. to undo all the works of the enemy. Y hoy Dios te ha dado una oportunidad más And today, God has given you one more de opportunity que te aparte del pecado, that you depart from que sin venga Cristo Jesús. and you come to Y Jesus todavía Christ. si está así de esa manera, And still, if you're in el that Señor condition, dice, the Lord says, vengan a mí come to me, los que están trabajados y those cansados, who are weary and heavy y yo laden, os haré and descansar. I will give you rest. Vengan con todas sus cargas, Come with all of con your todos sus burdens, pecados, with all of your sins. porque Él dice, Because he says,
abogado tenemos para con el Padre, a counselor you have before the a Father, Jesucristo el justo, Jesus Christ the el cual es just, la propiciación por nuestros pecados, who is the propitiation for y our no sins, solamente por lo nuestro, and not just for ours, sino por lo de todo el mundo. but of the whole world. Dios tiene sus manos abiertas God has his arms wide para open dejar que el pecador venga a Cristo Jesús. to allow the sinner to come to Jesus Christ. ¿Y cuánto quisieran a Cristo Jesús? How many would want Jesus ¿Cuánto lo Christ? quieren a él? How many want him? Vamos a estar puestos de pies. Let's please be on our feet Vamos a decirle al Señor, and let's tell the Lord, aquellos que no hemos confesado a Cristo como el único y suficiente Salvador, those of us who have not confessed Jesus as Decirle, the one and Cristo only Jesús, Savior, to tell him, Jesus, yo reconozco I recognize que te necesito. that I need you. Reconozco mi condición delante de ti. I recognize my condition Reconozco before you. que soy pecador. I recognize that I am a Perdona sinner. mis pecados. Forgive my sins. Y inscribe mi nombre en Write tu my libro. name in your book. Ayúdame, Señor, Help me, Lord, a permanecer firmes en tus caminos. to persevere firm in your walk. Señor, Lord, ayúdame help me a vivir una vida to live a life agradándote a ti. pleasing you. Perdona mis pecados Forgive my sins y ayúdame and help me a seguir firmes to be en firm tus caminos. in your ways. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén.